quiero darle la bienvenida a esta hora al economista Efraín Cuadro, profesor de la Universidad de Cartagena. Ya el profesor Efraín es un continuo analista aquí en esta pantalla del canal Cartagena. Profesor, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, de verdad que para mí es un placer, un honor estar con ustedes, claro que sí. Muchas gracias, profesor. Hoy ¿cómo estamos de clase? Bueno, estamos un poquito ahí apretaditos de clase, pero siempre sacamos un tiempito para ustedes, para la opinión pública y para sus televidentes. Muchas gracias, profesor. Bueno, yo en lo particular tengo dudas con la cifra de inflación. Yo le voy a pedir a Juan, nuestro productor, que nos muestre la primera gráfica sobre justamente la cifra de inflación. Se las voy a leer a continuación. Para el mes de julio, el DANE, la variación anual es del 11,78% y el año corrido es de es decir, de enero a julio es de 6,68% y entre junio y julio aumentó 0,50%. Quiero, por favor, profesor, que nos explique exactamente estas cifras. ¿Esto cómo se interpreta? Vamos con la variación anual, 11,78%. Bueno, sí, la inflación, la verdad es que en la historia de Colombia no había sido un gran problema. Desde el año 91, con la nueva constitución, la inflación venía como en un tobogán, bajando. Llegó un momento en que se estabilizó en 4 puntos, es decir, esa era la tasa pues casi que inicial de inflación, 4%. Sí. Pero el gobierno anterior terminó con una inflación en crecimiento y continuó en este gobierno, dada los problemas que ya todos conocemos, especialmente en el componente de alimentos, y también otros bienes que había dificultades en el mundo para conseguirlo. Entonces, este gobierno creo que ha logrado ya estabilizar, ¿verdad? Estabilizar los precios e incluso bajarlos, pero existen algunos componentes como los servicios, como el de la gasolina, por ejemplo, que ha tenido que subirse por fuerza de las condiciones de déficit fiscal que se encontraron. 50 y tantos billones de pesos de déficit en el Fondo de Estabilización del Precio de la Gasolina, que si no se asumía con un ajuste al precio de la gasolina, habría que asumirlo del presupuesto nacional, y así se sacrificaban entonces los objetivos y metas sociales que pretende este gobierno. Entonces, el gobierno se vio en una disyuntiva entre permitir que el precio de la gasolina se ajustara de acuerdo a las condiciones del mercado o subsidiarlo como venía haciéndolo. El gobierno anterior no quiso darse el costo político de ajustar el precio de la gasolina, y este gobierno sí tuvo la interés a decir, bueno, los precios de la gasolina hay que ajustarlos, lamentablemente, porque hay un déficit muy grande, 50 billones de pesos, que hay que financiar. Si no se hace, tengo que quitarle dinero al presupuesto nacional para subsidiar gasolina, pero quitarle gasto social a los colombianos. El gobierno prefirió gasto social a los colombianos. Sí, profe Efraín, vamos, digamos, por partes aquí, porque aquí vamos a entrar en una discusión, en el sentido de que el gobierno pasado cerró con una inflación alta que viene atraída, por supuesto, por la pandemia, que fue a nivel global, es decir, todo subió de precio, digamos, por lo que suponía el cierre o el quiebre de la operación logística, que hizo que todos los costos de todos los insumos con que se produce, sobre todo un país como el nuestro, que no tiene productos con valor agregado y entonces todo tiene que importarlo, crece por ese problema en la cadena logística, y hay un problema de inflación claramente que venía arrastrándose y que tuvo que asumir el gobierno nacional, y que bueno, ya la tendencia es a la baja. Por favor, Juan nos muestra la segunda gráfica, y yo quiero entender este punto, y es si necesariamente si bien la tendencia es a la baja, ese 11,3%, la anterior gráfica, por favor, la de las curvas,
esa tendencia a la baja sí está cayendo como debería caer. La inflación viene cayendo principalmente porque se atacó a un componente de la inflación que es importante, que son los alimentos. Sí. Los alimentos han mejorado su comportamiento de precio, incluso deberían mejorar mucho más, los intermediarios han tenido que bajar ya por fuerza de las condiciones y circunstancias y exigencias del consumidor, pero creo que deberían haber caído más si hubiese una mayor colaboración con todos los colombianos de los intermediarios. Entonces, como los alimentos tienen un gran peso en el IPC, en el índice de precios al consumidor, que es el que mide la inflación, sí. Si bien hay unos ítems que están creciendo, ya hay un ítem importante que es alimentos que viene bajando. Así es. Y eso realmente es lo que explica que a pesar de las condiciones inflacionarias que uno pues notaría, hay una disminución, aunque no tan significativa, en el índice de inflación. Es decir, si otros componentes también hubiesen bajado, tuviésemos una caída de la inflación mucho más significativa de la que hemos tenido. Sí, y obviamente ahí lo que usted está diciendo, lo que mencionó anteriormente, que es lo que está, mantiene una importante cantidad porcentual de esa cifra de inflación, es el tema de los combustibles, que afecta toda la cadena logística, todo, y no solo, por ejemplo, el transporte del alimento, sino también el transporte de la gente, que es el ítem que, por favor, Juan, muéstrenos la gráfica, ahí es donde está el que está llevando hacia arriba o manteniendo arriba este índice de precios al consumidor, o la inflación, más bien. Ahí está, 18,32% la que correcto, lleva hacia arriba la inflación. Correcto, sí. Y obviamente, señor. Ahí está la explicación clara en la gráfica, en los datos, de que ese componente de transporte trastoca un poco la intención de bajar mucho más los precios. Esperemos que ya el déficit del déficit va por incluso datos del mismo ministro de Transporte dijo que se ha disminuido y va por 30 billones que se encontró hace un año en 50 billones, más de 50 billones, de tal manera que el comportamiento de la tasa de cambio, ¿verdad? Y el hecho de no estar subsidiando a la gasolina en estos momentos ha hecho pues que ya se pueda pensar en un horizonte máximo de 6 meses de ajuste de precio de la gasolina y después se estabilizaría. Profesor, teniendo en cuenta que Colombia se rige con los precios internacionales del petróleo, sabemos que Rusia y Arabia Saudita están extendiendo pues la reducción de la producción de los barriles, para ser más exactos, 300.000 barriles por día. ¿Esto cómo afectaría a la inflación de Colombia? Interesante pregunta. La verdad es que el comportamiento de la tasa de cambio también obedece al ambiente de incertidumbre que pueda existir, y la incertidumbre proviene de anuncios que hagan actores o actores importantes en el juego internacional de los mercados. Entonces, si hay anuncios en una vía o en otra respecto a la producción de petróleo, obviamente que esto ya genera incertidumbre, y las incertidumbres comienzan a hacer que los dólares que están ingresan de un mercado a otro se vayan para un lugar seguro, que es Estados Unidos, y eso hace que el tipo de cambio comience a subir. Ahora mismo tenemos una tendencia buena. Colombia es uno de los países que ha mostrado una mejor trayectoria de su tasa de cambio a nivel incluso mundial, de una moneda que se ha venido reevaluando, y creo que esa tendencia hasta ahora va bien, con tendencia a estabilizarse por ahí alrededor de los 4.000 pesos. Pero si hay estos anuncios a nivel internacional, indudablemente que eso va a afectar nuevamente la tasa de cambio y puede con ello afectar las políticas de estabilización de precios al interior, que se contagian
a través de los precios de la gasolina, los ajustes que hay que hacerle al precio de la gasolina. Por lo pronto, el gobierno cree que no va a tomar esas decisiones, sino máximo 5 o 6 meses, y ajustan el precio de la gasolina y con ello ya morigeran un poco los impactos que tiene el déficit en el Fondo de Estabilización de Gasolina en Colombia. Profesor, ya hay múltiples, y de hecho fue una de las razones que suscitó el paro de taxistas ayer, que están pidiendo que el precio de la gasolina no suba más, que ya los bolsillos de la gente no aguanta más subidas, aunque el gobierno advirtió que este va a seguir subiendo y que el nivel ideal para el gobierno, para las arcas públicas, es de unos 16,000 pesos. ¿Usted cree conveniente la coyuntura social que estamos viviendo? Es necesario, decir, hay margen para que el gobierno siga con esta tendencia de incrementos al precio de los combustibles, o definitivamente usted cree que debe sacrificar otros rubros a nivel nacional para poder ayudar a mantener el precio que actualmente, que está en promedio unos 14,000 pesos, casi 14,000 pesos del precio de la gasolina, que, como bien ya usted lo acaba de remarcar, impacta la economía popular sobre todo? Yo creo que de todo un poco, y empiezo por decir que el gobierno de verdad que cuando hay un gobierno responsable, está en una disyuntiva bastante difícil de solucionar, la vía que hay que coger, porque por un lado está el gasto social que el gobierno se comprometió, ¿verdad?, a financiar y a impulsar, y por otro lado está el incremento de la gasolina, que impacta todas las metas de inflación, y que la inflación también afecta al bolsillo de todos los colombianos. Entonces ahí tiene un dilema bastante difícil de solucionar. Habría que ver cómo puede el gobierno hacer un poco de lo que tú acabas de decir, que me parece muy razonable, y es mirar desde qué punto de vista en el presupuesto nacional hay recursos que puedan ser direccionados hacia el Fondo de Estabilización, y bajar un poco los ajustes al precio de la gasolina, para que así no se vaya a sacrificar tanto el bolsillo de todos los colombianos vía incremento de la gasolina, y tampoco se vaya a sacrificar el gasto social que tanto necesita nuestro país. Entonces, la decisión no es fácil de tomar. El gobierno hasta ahora se ha mantenido en que esa situación solo se va a dar unos meses, hasta tanto se estabilice ese déficit, que de no haberse atacado hubiese podido causar un impacto fiscal mucho más grande. Es decir, si el gobierno no hubiese tomado la decisión con un alto costo político de ajustar los precios de la gasolina, hoy tuviésemos que tomar del presupuesto nacional 50 billones de pesos, que no lo teníamos. Recuerden que la reforma tributaria apenas está generando en el primer año 17 billones de pesos. La reforma tributaria toda. Es decir, que adicionales, que tomar toda la reforma tributaria para financiar el precio de la gasolina. Ese hubiese sido un costo muy alto para los colombianos. ¿Cree usted, profesor, que ahí el Banco de la República ya tiene que tomar una medida mucho más dura, fuerte, de no mantener estable, sino ya una tendencia a bajar justamente la tasa de interés para que, digamos, en una coyuntura buena que hay, pero que se genere más consumo, para que no haya problemas de este tipo sociales que puedan dificultar el precio de la gasolina, o la política de mantener e incluso de subir un poco más por estos efectos de la inflación? Digamos, la postura, ¿cuál debería ser en esos análisis que usted hace macroeconómicos, pero digamos que le llegan a la ciudadanía de a pie? Ok, para mí creo que se hace necesario que el Banco de la República reconsidere su estrategia de atacar inflación con elevar tasas de interés. Eso no ha dado resultado, porque finalmente cuando se elevan las tasas de interés se
se sacrifica el consumo, se sacrifica también la inversión. Y ahí es en donde se reduce la demanda agregada para ver si los precios bajan. Pero resulta que el problema no es de demanda, el problema es de oferta. El problema lo viene atacando bien el gobierno nacional con sus políticas de facilitar la producción de alimentos, reducir el costo de importación de los fertilizantes, de impulsar la producción industrial, de la reactivación de la industria nacional con esas medidas de carácter que le llamamos nosotros los economistas choques de oferta, choques positivos de oferta agregada. Se ha podido lograr bajar la tasa de inflación. Fíjense que la tasa de inflación no ha bajado en razón a que se disminuyó el consumo y la inversión de los colombianos, no. La tasa de inflación ha bajado porque la estructura de costo de alimentos se ha impactado positivamente, o sea, se ha bajado. Y esa reducción de costos ha hecho que la curva de oferta agregada se traslada a la derecha, y eso significa que ha mejorado la estructura productiva, especialmente de alimentos, y eso ha sido lo que ha llevado a que los precios bajen. El gobierno, el Banco de la República, entonces debería reconsiderar su posición de elevar las tasas de interés para controlar la inflación, porque realmente quien ha logrado reducir la inflación no han sido las altas tasas de interés, sino la mejora en la producción de alimentos en Colombia. Para finalizar, profesor Cuadro, ya avanza rápidamente un proyecto de ley que reviviría los días sin IVA. ¿A usted le gusta la idea de que esto vuelva a tenerse en el país 3 fechas al año? Esto es bueno para la economía nacional y para la gente. Bueno, aquí hay una situación, y es que es difícil el control de precios. Es difícil el control de precios. Entonces, si en el tejido empresarial lo que se hace es elevar los precios para cuando venga el día sin IVA, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Sí. Entonces, eso realmente es un incremento de las ventas de los empresarios, que no nos parece mal, nos parece bien, pero a su vez no es ningún beneficio para el consumidor. Pero más marketing que otra cosa. Exactamente. Ahora, lo otro es, si ya nosotros los consumidores corremos a utilizar nuestras tarjetas de crédito, porque no son las de débito, en el día sin IVA para endeudarnos por encima de nuestras capacidades. Grave error. Grave error. Entonces, tanto los empresarios no se han comportado del todo bien en los días sin IVA, como nosotros los consumidores tampoco nos hemos comportado bien el día sin IVA. Entonces, yo diría que si el Senado aprueba eso, el Estado, ya el Ejecutivo, que ejecuta las leyes, va a tener que poner ciertos controles que permitan efectivamente que un día sin IVA trascienda en la mejora de la capacidad adquisitiva del consumidor.